Entonces, ¿cómo vamos pues? Bienvenidos todos a este nuevo video. ¿Sabes realmente para quién trabajas y mucho más importante para quién estudias? Atentos al video de hoy, trastornará todo lo que pensabas de tu propia vida y tu valor actual para la sociedad. El millonario más grande de todos los tiempos, quien le dio un verdadero significado a la palabra monopolio, la persona más organizada y meticulosa de la historia, quien estructuró el funcionamiento industrial y productivo participando de manera muy activa en la instauración de los métodos educativos como los conocemos hoy en todo el mundo. Creador del primer y más grande trust o monopolio de los Estados Unidos, tan grande e importante que una vez fue disuelto por el gobierno de este país, le generó muchas más ganancias en su división. Es quien fue y aún es dueño de tu vida y de la de muchos de tus seres queridos. ¿Ya sabes quién es el personaje del día de hoy? Vamos a conocerlo juntos. Recuerda que este es tu espacio creativo 2.0 modo difusión acrílica. Comencemos. Crece en una familia algo peculiar. La madre, una mujer súper organizada, metódica y muy devota, contrario a su padre, el cual se dedicaba a las ventas ambulantes en territorios muy lejanos a su hogar, lo que hacía que estuviese ausente por largos periodos. Sin embargo, cuando retornaba, llegaba con sus bolsillos llenos de dinero, ya que había timado a los indígenas vendiendo artículos de bajo valor y posteriormente medicina supuestamente milagrosa. Esta situación lleva a nuestro personaje a tomar decisiones muy importantes desde joven y establecer métodos motivados por su madre en la organización e inversión del dinero. Conozcamos la historia del magnate de magnates, al más grande de la industria y monopolista principal de nuestra era, el señor John Davison Rockefeller. Nació el 8 de julio de 1839. Desde muy joven mostró gran interés por los negocios, recolectaba piedras para pintarlas y luego venderlas a sus compañeros de colegio, y las ganancias las guardaba en una caja azul, su caja fuerte, la cual le daría la primera ganancia al prestar $50 que había ahorrado y obtenido el 7% en el retorno del mismo. Crea el registro A, supervisando todos sus movimientos financieros desde muy niño. Apoya la abolición durante el mandato de Abraham Lincoln y sus aportes a la educación de la población post-esclavista de la época se hizo notar, claro, con otras intenciones que ya les compartiré durante el video. Posterior a la guerra civil, deja de enfocarse en la industria de alimentos para centrar su atención en la industria petrolera. Optimizó todas las propiedades y derivados del petróleo para así generar ganancias en todos los procesos operativos. Incluso los barriles de petróleo se empezaron a fabricar en sus instalaciones para mejorar el precio, tiempos y métodos de transporte. Redujo significativamente el valor del petróleo, ofreciendo incluso un mejor producto a menor valor. Monopolizó los fletes para favorecer su producto. Promotor del modelo educativo llamado Movimiento de Eficiencia, el cual sigue activo hoy en día por increíble que parezca, limitando al proletariado a pensar más allá de lo que se les pide. Ya explicaremos mejor finalizando el video. Principal benefactor de algunas universidades importantes de los Estados Unidos. A sus 16 años se gradúa de la Escuela Comercial de Cleveland y rápidamente se dedica a laborar en la comercialización de granos, trabajando por largas jornadas, lo que llevaría también a convertirse rápidamente en contador a temprana edad. Gracias a que le negaron un aumento de $200, este toma la decisión de asociarse con M.B. Clark, realizando una inversión de $800 más $1000 adicionales que le prestaría su padre con un interés del 10%, y así crear la firma Clark & Rockefeller, que obtuvo el primer año beneficios por $4000 y el segundo cuadruplicó la suma. No fue problema para cancelar el préstamo de su padre. Fue un gran negocio durante la guerra civil, sin embargo, los socios enfocaron su atención en el petróleo y la importancia en el desarrollo que se estaba forjando en aquella época. Inicialmente lo hicieron por el queroseno, que era mucho más fácil extraer del petróleo que del carbón, como se hacía normalmente, pero el joven Rockefeller pensaba siempre en la optimización de recursos, lo que lleva a que la gasolina que se generaba como residuo fuese el combustible para la refinería que se estableció con su socio en el área industrial de Cleveland, y vendiendo el resto como aceite lubricante, vaselina, cera para parafina y otros subproductos. El alquitrán se utilizaba para pavimentar y la nafta se enviaba a las plantas de gasificado. Del mismo modo, las refinerías de Rockefeller contaron con sus propios instaladores de tuberías, reduciendo a la mitad su costo. Los barriles que costaban $2.50 cada uno terminaron en tan solo $0.96 cuando Rockefeller compró la madera y los hizo construir directamente en su empresa. Su socio no acepta la expansión. Rockefeller compra su parte. De este modo, se hace con todo el negocio el 2 de febrero de 1865, que en adelante se llamaría Rockefeller & Andrews, pasando a ser la mayor refinería de Cleveland, con una capacidad de 500 barriles por día. En 1867, Henry Morrison Flagler se convirtió en socio y lograron convertir la refinería en la más grande del mundo. La empresa Rockefeller, Andrews & Flagler fue predecesora de la Standard Oil Company. Para esta época se haría muy famosa la frase de Rockefeller: la competencia es un pecado, por eso procedemos a eliminarla, lo que lo hacía ver como una persona despiadada a la hora de hacerse con lo que quería por medio de su astucia para hacer negocios. En 1869 la capacidad de refinación de queroseno era el triple de la necesaria para abastecer el mercado, y la capacidad se mantuvo en exceso durante muchos años. El siguiente paso de Rockefeller fue negociar en secreto con el ferrocarril las tarifas preferenciales, y ese descuento fue un arma esencial para fundar el 10 de enero de 1870 una nueva sociedad, y con $1 millón de capital, la Standard Oil, que absorbió la empresa Rockefeller & Andrews, que venía en una rápida expansión.
Rockefeller controlaba grandes refinerías. En 1870, la Standard Oil era una de las mayores refinerías del centro de los Estados Unidos y en 1872 pudo manejar los fletes de los envíos a su antojo junto con 2 refinerías más. La Standard Oil refinaba un cuarto de toda la producción de petróleo del país, eliminando paso a paso la competencia. Se convirtió en un poderoso monopolio que refinaba el 95% de la capacidad total de los Estados Unidos. Su equipo directivo estaba formado por un conjunto de los más capaces financieros de todo el país. Todos eran millonarios. Para Rockefeller, la elección del personal era muy importante a la hora de establecer cualquier frente. Materializó en 1882 la Standard Oil Trust, que fue el primer monopolio abarcando toda la industria petrolera estadounidense, controlando los procesos de extracción, refino, transporte, distribución y venta de todos los productos derivados del 90% de todo el petróleo que estaba en los Estados Unidos y sosteniendo operaciones, inversiones y actividades en decenas de otros países. Dotado en ese momento de tanto poder sobre el preciado líquido, ordenó la emisión de certificados contra el petróleo almacenado en sus plantas de refinado. Estos certificados fueron comercializados por los especuladores para de esta manera dar paso al primer mercado de futuros del petróleo. Para esta misma época, al otro lado del mundo, en Rusia y Europa, se crean fuentes mucho más económicas e introducen al mercado del mundo y de los Estados Unidos derivados del mismo, como son el gas y la gasolina para automóviles, la cual antes de esto se consideraba como desecho. El gobierno de los Estados Unidos, al ver el crecimiento monopolista de la Standard Oil Trust, ataca de manera directa a Rockefeller y a las 37 corporaciones que conformaban esta gran alianza. Ni la gran cantidad de abogados de Rockefeller pudo frenar la decisión de disolver obligatoriamente el monopolio, lo cual se realizaría solo 19 años después de tomada esta decisión. Sin embargo, esta decisión beneficiaría de manera directa al gran magnate, arrojando una ganancia de $900 millones. La serenidad que reflejaba en todo momento Rockefeller era sinónimo de resultados positivos. Diversas enfermedades gastrointestinales y pérdida de su cabello se empezaron a presentar al pasar sus 53 años de edad, por lo que paulatinamente se fue haciendo a un lado, solo figurando como líder de la compañía, la cual estaría a cargo de su hijo John Davison Rockefeller Jr., quien se encargaría de la riqueza familiar, mientras su padre dedicaba sus días a alimentarse mejor, recuperarse y pasar su vejez rodeado de los placeres que con la cantidad exorbitante de dinero que contaba se podía dar. En muchos de estos espacios se le veía acompañado de niños y de jovencitas a los que obsequiaba monedas de 5 o 10 centavos en el respectivo orden. Durante esos últimos años de edad se le notó como una persona jovial, carismática, contrario a lo que se le acusaba mientras monopolizó toda la industria y se abría paso en áreas afines de este negocio. Su filosofía darwinista podría contradecirse un poco con sus creencias bautistas, más aún cuando dirigió estas palabras: el crecimiento de un gran negocio es simplemente la supervivencia del más apto. La bella rosa estadounidense solo puede lograr su máximo esplendor y perfume que nos encantan si sacrificamos los capullos que crecen a su alrededor. Esto no es una tendencia maligna en los negocios, es más bien solo la elaboración de una ley de la naturaleza y una ley de Dios. Esta frase representa en más de un sentido la visión capitalista del mismo Rockefeller, y para efectos del darwinismo social es la más representativa de todas las frases o reflexiones que se hayan hecho sobre esta línea de pensamiento. Sus donaciones para los menos favorecidos y más puntualmente a las iglesias fue un hábito que Rockefeller incluso venía desarrollando desde muy joven. A los 16 años data donaciones importantes en el registro A para iglesias bautistas. De este mismo modo lo hizo con diferentes y reconocidas instituciones educativas de los Estados Unidos, ayudando a los esclavos libertos después de la famosa Guerra de Sucesión. Rockefeller creía en el movimiento de eficiencia, argumentando que ayudar a la escuela ineficiente, mal ubicada e innecesaria es un desperdicio. Es muy probable que se haya desperdiciado suficiente dinero en proyectos educativos imprudentes como para construir un sistema de educación superior nacional adecuado a nuestras necesidades si el dinero se hubiera dirigido adecuadamente a ese fin. Investigando a fondo este movimiento, resolvemos que su representante más conocido es el ingeniero Frederick Wilson Taylor, quien proclamó que siempre hay una manera óptima de corregir las cosas. Elaboró un sistema de organización racional del trabajo en 1911, en un planteamiento integral que luego fue conocido como Taylorismo, con el que intenta eliminar por completo los movimientos innecesarios de los obreros, con el deseo de aprovechar al máximo el potencial productivo de la industria. Hizo un estudio con el objetivo de eliminar los movimientos inútiles y establecer por medio de cronómetros el tiempo necesario para realizar cada tarea específica. Lo que nos lleva a pensar, ¿por qué instaurar este tipo de movimientos en la educación general? ¿Por qué Rockefeller enfatizó y promovió este tipo de ideologías en las instituciones que financiaba? ¿Cuál era el propósito real? ¿Optimizar producción o suprimir pensamientos del obrero haciéndolo más mecánico en sus labores? Algunos años posteriores a estos hechos, la sociedad lo conocería como el método que utilizaron para el condicionamiento clásico, que consiste en la asociación de un estímulo inicialmente neutro con un estímulo significativo, como método Pavlov. A criterio personal, considero que lo que pretendía Rockefeller, y es evidente hoy en día, era contar con una sociedad dispuesta a trabajar por dinero, redirigiendo su atención a obtener un trabajo bien pago para saciar sus necesidades básicas, pero en ese mismo afán nubla a la mente de pensar realmente lo que podría hacer para obtener el dinero, para que llegue de manera mucho más fácil. Los condicionamientos vienen inculcados de nuestros padres, y de estos a su vez de sus padres.
De allí la importancia de conocer de dónde radican dichas creencias y por qué actuamos como actuamos. Así que la invitación de hoy es: analiza un poco el entorno donde te encuentras, busca los espacios donde identifiques cómo podrías mejorar estos aspectos de tu vida y cómo puedes hacer un uso óptimo de ellos. No ignores lo que pasa a tu alrededor por más ocupado que te encuentres en tu trabajo o tus estudios. Trata de salirte un poco del molde y piensa: ¿para quién estoy trabajando y estudiando realmente? El trabajo duro, un empleo seguro, una pensión, los estudios que nos imponen, ¿son realmente lo que quiero hacer con mi vida o es lo que pretenden que haga con ella? Ahí les dejo pues un tema de conversación perturbador para que debatamos en un próximo encuentro. Y lean, investiguen lo necesario para que conozcan la realidad de la economía actual. Estos datos son pocos para lo que podríamos hablar de esta persona y lo que podríamos aprender de él. Sin embargo, si te gustó el video y el trabajo que hacemos, déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Qué te llamó más la atención? Cuéntame si buscas algo adicional sobre él que no mencionemos aquí. Y la invitación a que indagues mucho más sobre las enseñanzas de este hombre y cómo influye hoy en día. No te vayas sin indicar si te gustó el video y en los comentarios hacerme saber a quién te gustaría ver en difusión acrílica, y no te pierdas el próximo video que te dejará mucho más que pensar. Síganos en nuestras redes para que sigamos creciendo juntos. En la descripción encontrarás toda la información. Y recuerda, el principio real de la creación inicia desde la acción.